El amor de Dios sea con cada uno de nosotros, amados hermanos, compañeros, amigos y familiares. Qué bueno que están aquí, transmitiendo desde Oregon City para todo el mundo, su hermano y amigo Eduardo Gándara, esperando que se encuentren con bien y esperando que Dios nos bendiga a todos grandemente. Cuando hablamos de una herencia o un legado, a veces pensamos nada más en bienes materiales, incluso si vamos a buscar por allá en algún diccionario o ahora, pues muchos literalmente van a su teléfono, a su computadora a buscar qué significa legado. Incluso van a encontrar que se refiere a una herencia, algo que alguien está dejando. Una persona ha fallecido, una persona puso en algún testamento, declaró en un testamento que estas posesiones van a ser para esta persona o para este lugar o para este grupo y bueno, pues lo ha donado, lo ha dejado, lo ha transferido y así piensa uno que se refiere nada más al esa herencia o legado. Pero el día de hoy queremos hablar un poco más profundamente acerca de este tema y enfocándonos en lo que es un legado, el legado de un padre. ¿Qué legado usted pudiera estar dejándole a su familia o qué legado pudiera estar dejando usted a la sociedad? ¿De qué manera usted va a dejar huella aquí donde ha hecho algo? Pues no se trata nada más de hablar de herencia cuando se tratan de cosas materiales. A veces también cuando dicen, no, pues tú heredaste esto de tu madre, de tu padre, los ojos y las manos y el color del pelo, los rasgos físicos, también tienen que ver con herencia, pero legado, mis hermanos, tiene que ver mucho más allá. Legado se refiere a un impacto duradero y la forma en que algunas personas serán recordadas por las generaciones venideras. De eso se trata precisamente el legado. Cuando yo recuerdo que asistía a la escuela primaria, se acostumbraba a hacer honores a la bandera cada lunes y por allá todos recitábamos lo que se conoce como el juramento a la bandera y se decía, por aquellos sobre todo que somos de México, bueno, pues teníamos esta costumbre. Y va así, bandera de México, legado de nuestros héroes. Por algún tiempo yo no sabía exactamente qué significaba esa palabra cuando estaba pequeño, ya después me di cuenta, algo que por lo que los héroes lucharon, algo que está relacionado con la patria, legado de nuestros héroes que nos han dejado y pues hay parte de historia en todo eso. Pero también hay un legado importante que cada persona puede ir poco a poco dejando. Un legado es el aporte espiritual, emocional y cultural que es transmitido de padres a hijos, sobre todo en lo bueno y en lo positivo. Es poder transmitir nuestro patrimonio interior, la herencia de valores fundamentales, principios, creencias y también experiencias de vida. Todo esto forma parte del legado que uno va transmitiendo, que uno va dejando. Y esto es mucho más grande y más importante que algunas cuestiones materiales, posesiones que uno pudiera estar traspasando a alguien. Y es tan importante que les va a ayudar a los más jóvenes, a los más chicos, también en su formación, el poder transmitir aquel bien. Pero claro que necesitamos nosotros hacerlo de una manera apropiada y que aquello que queramos transmitir, aquello que queramos dejar como legado, pues garantizar que el valor que le estamos dando nosotros sea el mismo valor o que tenga el mismo significado importante para aquella persona a quien usted lo está dejando. Si estamos hablando de los hijos, pues hacerles entender, hacerles ver el porqué de la familia, el porqué de la cultura, porque ciertas cosas que usted les va a transmitir culturalmente hablando,
el porqué sobre todo también de la fe, la creencia en nuestro Dios y Padre Celestial, acerca de su Hijo Jesús, acerca del Espíritu Santo. Todo eso no es nada más decirle, apréndete esto, sino enseñarles bien el propósito de por qué. Valorar que ellos, así como usted valora, así como usted atesora, así también lograr que ellos lo puedan recibir de esa forma. Porque pues de otra manera no es nada más enseñar y ya a ver si lo aprenden, no. Buscar la forma de que ese legado realmente vaya a perdurar. Legado, pues también puede significar transmitir otras cosas, además de dinero, pertenencias a los seres queridos, como por ejemplo la historia de su propia familia, de dónde viene usted, cómo vivió usted, cómo creció, cómo fueron sus padres, cómo fueron sus abuelos. Esos son valores muy grandes. Esa educación que se recibe desde la casa, esos valores y principios que reciben los pequeños desde la casa es mucho más importante que lo que puedan aprender en la escuela. Ahí les van a enseñar, pues, algo de sumar, restar, algo de química, les van a enseñar algo de historia, les van a enseñar tal vez cómo poder empezar una empresa. Pero la cuestión moral, esta debe de empezar desde la casa, la cuestión sentimental, la cuestión de la creencia, la fe. Eso, eso es todavía mucho más grande que lo van recibiendo desde pequeños. Y por eso nosotros necesitamos tener también dedicación en ese legado que estamos dejando como padre o también nuestras hermanas como madres, un buen legado que pueden dejar a los hijos, pues en la educación, por supuesto, porque pues queremos que los hijos sean personas de bien. No queremos que anden por el mundo abusando de los demás, así como no nos gusta que la gente, a ciertas personas ataquen, ofendan, tampoco queremos que los nuestros vayan a hacer lo mismo después. Y desde muy pequeños hay que inculcarles esto. Por eso, incluso la misma palabra de Dios, allá en Proverbios 1:8, nos aconseja, y este pasaje, pues, es muy reconocido, es un pasaje que todos deberíamos de vez en cuando aplicar. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Ahí en Proverbios 1:8, donde viene mucha sabiduría, pues Dios nos habla a nosotros, pero también les habla a los más jóvenes. Pon atención, escucha, aprende y recibe aquello, porque su momento también esta generación más joven va a tener que hacer lo mismo con los más pequeños, ya sea con los hijos, con los sobrinos, pues con alguien más que usted pueda instruir. No solamente recibimos un legado de la familia, también hay personas mayores que nos han enseñado, nos han ayudado en nuestra formación de personas o como cristianos. Algún hermano que tal vez era parte del grupo de jóvenes, alguien que estuvo a cargo de algún tipo de clase y que nos enseñó bastante y le apreciamos en lo que pudimos aprender de él. No existe nada más gratificante para un padre o para una madre que poder ver a sus hijos realizados tanto en lo profesional como en lo personal. Y para ello, pues uno mismo tiene que esforzarse, ayudarles, enseñarles y también en su momento tal vez hasta corregirles. El legado más valioso se encuentra en aquellos regalos que no podemos tocar. Por ejemplo, los valores, los principios que se van enseñando, los recuerdos, porque también uno va creando memorias, va creando recuerdos bonitos conforme va creciendo. Las amistades, pero más bien el sentido de ser amigo de los demás, el respeto, la fe, la esperanza y el amor, como nos marca la escritura también, lo más importante, dice ahí en Corintios, dice Pablo, pero lo más grande es el amor. Pero todo eso se va recibiendo desde muy pequeños. Eso se va recibiendo desde que llegamos a un hogar.
Y habrá personas que nos ayuden más, que nos enseñen más, y tal vez, pues claro, nosotros vamos a apreciar más a aquella persona, aquel ser querido, aquel familiar, vamos a guardar algo importante de lo que nos enseñó, de lo que nos transmitió. Qué bueno, realmente. Porque el legado son las lecciones aprendidas a lo largo de la vida y celebrar aquellas cosas importantes que fueron para uno. Tratar de alguna manera que ellos también se involucren, aunque algunas cosas que logramos vivir a ellos no les tocó, a los más jóvenes, a los más pequeños, pues nosotros hacerles ver lo que tuvimos que enfrentar, lo que tuvimos que luchar y cómo lo obtuvimos. En su momento también los más chicos tendrán sus propios retos, sus propias batallas, que después las van a ir transmitiendo a otras generaciones que vienen atrás. Esto es muy, muy gratificante. Como cristianos y como padres necesitamos construir un legado. Esto significa crear algo duradero que pueda transmitirse para poder lograr un cambio positivo en aquellos más chicos. Es lo que queremos, es lo que intentamos, que ellos no batallen tanto como nosotros o que no se tropiecen donde nosotros nos tropezamos. Tratar de alguna manera de hacerles el camino un poco más sencillo. Nuestros antepasados tuvieron sus retos, sus luchas, y algunos bien difíciles, y tal vez nosotros, pues, no los hemos enfrentado. A nosotros nos van a tocar otras cosas. A los que vienen atrás van a enfrentar otras cosas, pero de igual manera, pues, son retos complicados. Solamente la persona que lo está viviendo se puede dar cuenta qué tan difícil es aquello. Nos cuentan en la escuela de la historia. Oh, y uno a veces, ok, eso ya pasó. Pero también cuando nos cuenta algún familiar de algo que vivió y es impresionante, incluso hasta nosotros decimos, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Y ya nos van explicando, nos van hablando de aquel momento. A veces diríamos nosotros, fue algo muy complicado, muy difícil, pero pues aquí estamos, con la bendición de Dios, por supuesto. No quisiéramos que ellos, los más jóvenes, pasaran por eso, pero ellos van a tener también sus propios retos, sus propias luchas. Y el legado para tus hijos, el legado para, si no tienes hijos, bueno, para tus sobrinos, o el legado de un jovencito que puede empezar desde joven a hacer aquello que le gusta, que le apasiona y que lo va a dejar incluso para las siguientes generaciones. Pudiera ser, en nuestro caso como cristianos, pues primeramente enseñar la palabra de Dios. Instruye a tus hijos en su camino, en el camino del Señor. Lleva a tus hijos a la iglesia. Cuando al Señor Jesucristo los apóstoles dijeron que quitaran a aquellos niños, nuestro Señor Jesús luego dijo, no, no los quiten, déjenlos aquí, porque de ellos es el reino de los cielos. No se lo impidáis. Es más, ustedes necesitan ser como niños, enseñarlos a orar. Es algo tan bonito que ver a los pequeños desde chiquitos ya queriendo dirigir una oración, queriendo saber de algún personaje bíblico. Nos hemos dado cuenta que los niños son los que tienen más deseos de venir para aprender, para realizar algún trabajito en su momento de clase de niños. Hablarles de Jesús a tus hijos, a los más pequeños, y siempre dar lo mejor de ti. A veces los hijos, pues ellos no se dan cuenta de que usted tal vez está muy cansado o cansada o que está con algún problema muy grande y ellos vienen y preguntan algo y un adulto puede contestar hasta de una manera golpeada, de una manera fuerte, vete de aquí, no me molestes. Y pues eso también ellos lo reciben y empiezan a alejarse de uno. ¿Qué legado le estamos dando a los más pequeños?
Hay que enseñar a los hijos a tener su tiempo diario con Dios. Diario, no cada domingo, diario. Y por eso la insistencia de orar en casa, cuando uno participa de los alimentos, cuando uno ya se va a acostar, o cuando uno se levanta, cuando uno va a tomar camino a algún lugar, pues para que Dios nos lleve bien o para que nos traiga con bien. Todo eso es importantísimo y se va quedando como un legado. Lo van recibiendo, lo van sintiendo ellos, que es parte importante en la vida de nosotros y también va a ser parte importante en la vida de ellos. Proverbios 22:6 dice ahí, y en la nueva versión internacional lo dice de la siguiente manera: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Instruir es pues decirle, enseñarle, mostrarle. No se trata de obligarle, se trata de explicarle. Y a veces uno necesita bajarse a su nivel, porque ellos en su manera de ver las cosas, pues son sencillos, son fáciles para ver el mundo que nos rodea y uno necesita también bajarse al nivel de ellos y hablar las cosas de una manera más sencilla que como se las pudiera hablar a un adulto. Eso es importantísimo. También nos dice la escritura allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 versículos 6 y 7, la misma versión internacional, dice en el versículo 6: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, dice el Señor. ¿Para qué? En el versículo 7, para que se las inculques, incúlquelas, enséñaselas continuamente a tus hijos. Versículo 7 dice: enséñales esto, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Háblales de la creación de Dios. Diles de por qué sucede eso y que Dios fue el que hizo aquello. Cuando están pequeños, ellos son más perceptivos en la cuestión de la naturaleza, quieren conocer, quieren aprender. Se batalla un poco más ya cuando son más grandes. No es imposible, pero es más, un poquito más difícil para que pongan atención. ¿Qué legado le estás dejando a tus hijos, a los más pequeños, a las nuevas generaciones? Legado es algo que se transmite. Por lo tanto, ¿qué le estás transmitiendo tú a ellos? Tal vez pueda ser tu fe. Si tienes fe en Dios, ¿se lo estás transmitiendo? ¿Se la estás transmitiendo? Tu ética, tus valores, tus principios, ¿los estás compartiendo? ¿Por qué tú haces las cosas de esa manera? ¿Para qué? Un legado puede, pues, provenir también en el carácter de la persona. La reputación es muy importante. Uno se va ganando una reputación conforme uno va viviendo y cómo se comporta y cómo la gente nos trata. Cada quien se va ganando esa reputación y ese respeto. El porqué de ciertas cosas en la vida, cómo la llevamos, cómo la enfrentamos, qué ejemplo le estamos dando a los más jóvenes, a los más chicos. La gente también nos ve y muchos de ellos hasta quieren aprender de nosotros. A veces conocemos personas que dicen: yo quiero ser como usted. ¿De veras? ¿En qué sentido? Pues usted es una persona que es paciente, usted que es una persona preparada, usted que es una persona que sabe de esta área, de esta materia. Y uno se siente bien, se siente halagado, se siente incluso, wow, yo soy ejemplo para otros, magnífico, y aún ni siquiera son mis familiares, es parte de un legado que también usted está dejando. ¿Cómo es construir un legado? Construir un legado significa crear impacto en las generaciones futuras, dejándoles sabiduría, valores, buenos ejemplos que los motiven para marcar la diferencia mucho después de que usted ya no esté, de que su servidor ya no esté.
El legado se va a mantener, pero va a depender mucho de cómo uno diga las cosas, de cómo uno haga las cosas. Muchas de las cosas que nosotros sabemos, pues ni siquiera provinieron de nuestros padres o abuelos o tíos. Hubo otras personas que tal vez enseñaron a ellos y luego ya ellos nos enseñaron, o que nosotros las aprendimos, tal vez de un vecino, tal vez de algún maestro, tal vez de algún otro adulto, y ahora son parte nuestra, y nosotros vamos a seguir transmitiendo ese legado a los que vengan detrás, a todos aquellos que quieran realmente recibirlo. ¿Cómo podemos recordar el legado de un padre? Con un padre tal vez que ya no está, bueno, podemos pensar en todo lo que hizo aquel hombre, aquel abuelo, aquel tío, algo nos debe de haber dejado como ejemplo, como enseñanza. El legado está en la forma en que se honra aquel padre que ya no está, que ya falleció, cuando reconocemos aquellos aspectos que continúan presentes en la vida, aunque ya no esté él, pero se le sigue recordando por lo que era, por lo que hizo, por lo que dijo. Dice la escritura ya en el Salmo 112, versículos 1 al 3, lo siguiente: feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Pues mencionaba hace un momento que un buen legado es transmitir la fe. Si algún familiar que ya no está, él fue el que empezó a invitarnos a ir, a servir, a aprender de Dios. Bueno, pues está dejando su legado y aquí seguimos nosotros con ello. Feliz el hombre que honra al Señor, se complace en sus mandatos, los descendientes que vienen detrás del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. Muchas veces no nos damos cuenta que todo lo que hacemos o decimos también les va a ayudar o tal vez les puede afectar a los que vienen atrás, pero lo que queremos es que les ayude para bien, que nuestros descendientes, ya sean los hijos, ya sean los nietos, pueden ser hasta los bisnietos, sean bendecidos, que les vaya bien en la tierra, que les vaya mejor que a nosotros. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. Y las riquezas no necesariamente se refiere a riquezas materiales, porque hay familias que económicamente no son poderosas o ricas, pero hay gran riqueza en los valores que hay ahí, en la forma en que se tratan, en la forma en que conviven, en la forma en que se ayudan unos a otros, esa familia unida, esa familia que es un gran ejemplo. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. ¿Por qué? Porque están constantemente viendo unos por otros, ayudándose y aún a otros, a los demás. Y esto es un gran legado que un padre va dejando y va creando desde mucho tiempo atrás. En la segunda parte del versículo 6 dice, el hombre justo siempre será recordado. Aun cuando ya no esté aquel ser querido, se va a hablar de él con respeto, con cariño, y te acuerdas de lo que nos dijo mi tío, y lo que dijo mi abuelo, y lo que decía mi padre. El hombre justo, aquel que se preocupaba por que las cosas se hicieran bien, que se esmeraba por hacer las cosas correctamente. No necesariamente dice aquí que el hombre bueno, pero se entiende que un hombre justo pues hace bien las cosas, se esfuerza cada día por ser mejor. Y ese hombre, ese varón, pues también necesitamos serlo nosotros. Por supuesto que las mujeres también tienen mucho que ver aquí porque habrá mujeres, hermanas o alguna familiar
que no tenga la oportunidad de compartir con un esposo, tal vez si ya es viuda, tal vez si es madre soltera, necesita inculcarle también esos valores, necesita dejarle un buen legado a esos pequeños para que en su momento ellos crezcan, ellos sean personas de bien, en su momento también sean justos y puedan llegar a ser recordados, pero pues tuvo que haber alguien atrás. En el caso de Timoteo, que su padre parece ser que no era tan bueno, pero ahí estaba su madre, ahí estaba su abuela, que lo inculcaron, que le enseñaron, que le mostraron las cosas de Dios. Pablo lo reconoce y qué gran bendición. Honrar al Señor significa respetar y amar a Dios según sus mandamientos. El legado más duradero que puede haber es la fe. Amar a Dios y ser obediente a Él valdrá más para las generaciones futuras que cualquier cosa material, porque las cosas materiales se compran, las cosas materiales a veces se destruyen, pero se pueden recuperar, pero la fe es tan importante que nos va a llevar hasta el último momento de nuestra vida. Por eso, qué maravilloso es poder transmitirles esa fe. No podemos heredarles la fe como se hereda una cosa material, pero sí podemos enseñarles, sí podemos poco a poco transmitirles ese amor por Dios y por su palabra. No podemos tomar decisiones por los demás, pero tendremos una gran influencia, especialmente si comenzamos a crear un legado para nuestros hijos desde el día de hoy, desde ahora. Ellos tomarán sus decisiones, pero también va a depender de cómo nosotros los hayamos criado, de cómo nosotros los hayamos llevado, para que las decisiones que tomen sean las mejores, para que las decisiones que tomen y que pudieran en algún momento ser equivocadas, ellos puedan también retomar el camino correcto, porque usted ya le dio las bases, usted ya dio los fundamentos. ¿Queremos lo mejor para los hijos? Pienso que sí, pues hay que empezar a crear un buen legado para ellos, para los nietos, para los bisnietos y para todos aquellos que pudieran vernos, escucharnos y quisieran aprender de nosotros. ¿Qué legado está usted dejando? ¿Qué legado está usted creando? Tal vez Dios le conceda a usted larga vida, excelente, qué bueno, pero pues mientras tengamos la oportunidad, hay que seguir creando un buen legado. Como padres, también hermanas, pues como madres, un buen legado para los que se quedan. Y aquellos que todavía no tienen hijos, aquellos que no tuvieron hijos, también pueden dejar un buen legado para las generaciones venideras. Que Dios sea con cada uno de nosotros. Bendiciones.